Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? Israel y las naciones en la carta a los Romanos, Romanos 9:11, escrito por Jaime Michea. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación y el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Con estas palabras, Pablo, en su carta a los Romanos, nos presenta una de sus más profundas reflexiones y preocupación. ¿Qué pasará con el pueblo de Israel? Pablo nunca ha dejado de ser un judío, pues él es radical en su fe monoteísta y su fidelidad a la alianza. Ambas son la base de su experiencia de salvación y su reflexión teológica. Por esto, en los capítulos de 9 al 11 de su carta, trata su preocupación por la suerte del pueblo de Israel que no acoge el mesianismo de Jesús y se ha quedado atado a la ley como fundamento de su salvación. Pero Pablo concluye que Dios, en su misericordia y sabiduría, es capaz de salvar a Israel. En estos capítulos encontramos una suerte de tensión entre lo negativo y el lado positivo. Pablo expresa que Israel no se ha salvado porque no ha reconocido al Mesías en la persona de Jesús, de modo que por este rechazo puede quedar excluido de la salvación. Pablo se cuestiona profundamente: ¿será Israel el único pueblo que no participe del triunfo de la buena nueva de Jesús? Al final, Pablo responde que a pesar de todo esto, Dios no ha rechazado ni excluido a su pueblo. Este, como aparente rechazo de Israel, es lo que ha permitido que los pueblos paganos sean incluidos en la salvación. Esto queda muy hermosamente expresado en 9:25-26, donde Pablo expresa la infidelidad de Israel y el llamado a los paganos. Esto es lo que dice Dios por medio de Oseas: al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y al que no era mi amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. Ahondemos un poco más en la atención de esta carta de Pablo a los romanos, cuando vemos que el objetivo de su misión apostólica era incluir a los excluidos, es decir, a los paganos. Esto nos refleja la realidad que está viviendo en la comunidad. Por un lado, los romanos, por ser gentiles o paganos, eran considerados excluidos de la salvación por no ser parte del pueblo de Dios por la ley. Pero Pablo entiende que es la ley la que ha excluido a los mismos israelitas de la salvación a no reconocer al Mesías. Pero aún así, el abrirse a otros pueblos tradicionalmente excluidos no significa excluir al pueblo de Israel. Pero ¿cómo se hace realidad la misericordia de Dios con el pueblo de Israel? Pablo, en su reflexión, nos abre a tres elementos que tienen un solo principio, que es la misericordia de Dios. Y es así como esta carta también nos hace hoy un llamado a las comunidades cristianas. En primer lugar, saber y experimentar que la misericordia de Dios sigue siempre en pie, aunque parte de los interesados falle. Dios no ha fallado. Quienes han fallado son los judíos por excluir a otros pueblos por creerse hijos de Dios. Pero ahora otros han tomado su lugar, ya que no somos hijos e hijas de Dios por descendencia, como lo creen los israelitas, sino más bien el que cree en la palabra de Dios y vive de ella y por ella. Esto debe ser de permanente cuestionamiento a nuestra vida de comunidad. ¿Cuántas veces nos creemos que somos fieles como descendientes de Dios por naturaleza y hemos excluido a otros por el solo hecho de no ser de los nuestros? En segundo lugar, la misericordia de Dios es un don universal y no un privilegio de unos pocos, sino solo de Dios. Por lo tanto, Dios la da a todos y con todos la comparte, y como tal, aun aquellos de un actuar lejanos a su querer,
Dios igual nos entrega y nos da su misericordia. Esto en el pueblo de Israel, muchos no lo entendieron y siguieron poniendo su fuerza en la ley. Pero aún así Dios se muestra misericordioso y los acogerá siempre que lo desee. Nos deberíamos preguntar en nuestras comunidades, ¿de qué manera vivimos esta experiencia misericordiosa de Dios y cómo la compartimos o solo excluimos? En tercer lugar, no perder la esperanza de la misericordia frente a un Israel obstinado. Por eso, Pablo nos dice, mi mayor deseo y lo que pido de mi oración a Dios es que ellos se salven. Pablo es incansable en el tema de la misericordia con Israel, y en eso tiene plena razón, porque la misericordia es el alma del cristianismo. Querer tener unidad sin misericordia es un absurdo, porque ser misericordiosos nos hace acercarnos al dolor del otro, a lo que le causa marginación y exclusión, a lo que lo hace diferente. En nuestra sociedad actual encontramos, por ejemplo, que debido a las diferencias culturales, la cultura del otro que llega es mirada como algo inferior o por tanto rechazada o condenada. Aquí solo la misericordia nos acerca a otras realidades. En nuestras comunidades, ¿cómo nos acercamos al excluido, al diferente, al extraño, etcétera? Es por eso que siempre hemos de estar de parte de la misericordia, porque incluso el pueblo de Israel, aunque no ha reconocido la salvación que viene de Jesús, el Mesías, también por la misericordia será salvado. Así en nuestras comunidades, todos aquellos que son excluidos por nosotros o que se han autoexcluido por diferentes razones, también son amados por Dios en su infinita misericordia. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.